Mecanismos de transmisión de las enfermedades. Mi nombre es Elizabeth Espinosa Villablanca, carrera Enfermería, asignatura comunitaria, profesor Nicolás Soto. En el marco teórico, en la diapositiva 3 tenemos la introducción, diapositiva 4 los factores de transmisión, diapositiva 5 la variación de los mecanismos, diapositiva 6 clasificación de los mecanismos, diapositiva 7 transmisión directa, diapositiva 8 transmisión indirecta, diapositiva 9 complicaciones, diapositiva 10 prevención de la transmisión de enfermedades, diapositiva 11, 12, 13 y 14 proceso enfermero y sus casos clínicos, diapositiva 15 conclusión, diapositiva 16 bibliografía. Introducción. Las enfermedades transmisibles son causadas por un agente biológico como un virus, bacteria, etc., lo que pueden ser transmitidos de un individuo a otro, ya sea mediante el aire, alimentos, agua, superficies, animales, etc. Para transmitir una enfermedad se requieren un conjunto de factores que hagan posible la transmisión de la enfermedad, la cual será transmitida de forma directa o indirecta y de alguna de sus clasificaciones. En la transmisión de una enfermedad intervienen los siguientes factores: un agente causal o patógeno, que es el microorganismo capaz de infectar y de causar la enfermedad; un huésped portador, que es el individuo que porta el agente causal, ya sea que esté sano, enfermo, sintomático o asintomático; una puerta de salida, que es la vía por cual el agente causal abandona al huésped portador, por ejemplo la saliva, una herida, los órganos genitales, etc. Un huésped susceptible, que es el individuo que puede recibir al agente; una puerta de entrada, que es la vía por cual el agente causal ingresa al huésped susceptible, que a veces suele coincidir con la puerta de salida. Por ejemplo, en las enfermedades de transmisión sexual, la puerta de entrada como la de salida es el aparato reproductor. También necesita un mecanismo de transmisión, que es la forma como el agente pasa del huésped portador al huésped susceptible. Los mecanismos de transmisión varían en función de la vía de eliminación, depende de la facilidad para su eliminación, la resistencia en el medio exógeno, algunos sobreviven en el suelo y otros necesitan un medio adecuado. Según la puerta de entrada, existen puertas de entrada de fácil acceso. Según la cantidad de agente infectante, si son pocos, a través de las manos, para agua o alimentos se necesita una mayor cantidad de agentes. En la clasificación de los mecanismos de transmisión tenemos las dos principales, que son directa e indirecta. La directa requiere contacto físico entre una persona infectada y una persona susceptible o no infectada, y se transmite, por ejemplo, a través de besar, morder, contacto sexual, transplacentaria, aérea, que sea a menos de 1 metro. Y en la indirecta, no necesariamente hay cercanía entre el huésped portador y el susceptible. El pasaje del agente causal de uno a otro se realiza por medio de un utensilio compartido que se conoce como fomite, o de algún insecto, que se conoce como vector, o a través de agua o alimentos. En los tipos de transmisión indirecta tenemos, por ejemplo, por contacto, donde a través de las manos nos podemos contagiar de hiperigien o espirela. Tenemos las mucosas, donde nos podemos contagiar mononucleosis infecciosa o difteria. Tenemos a través de heces, orinas, mucosas nasales, donde nos podemos contagiar salmonella, Escherichia coli, etc. Tenemos transmisión en parto, que se contagia oftalmia en recién nacidos. Tenemos transmisión aérea, donde podemos contagiar COVID, influenza, etc. En el caso de la transmisión aérea, el aire permite la propagación de los agentes infecciosos que se expelen a través de microgotas de saliva, secreciones al hablar, toser o estornudar. También tenemos por mordiscos, donde se puede contagiar rabia, y tenemos las de transmisión sexual, donde nos podemos contagiar candidiasis, VIH, etc. Dentro de las clasificaciones de la transmisión indirecta hay 3 tipos, que está la inmediata, la mediata y la vertical. En la inmediata tenemos, por ejemplo, la transmisión sexual,
En la mediata tenemos la transmisión por vía aérea y en la vertical tenemos la transmisión en parto. En el caso de la inmediata tiene que haber un contacto estrecho en ambos, por ejemplo, al realizar un acto sexual o un beso. Y en la mediata, la transmisión se efectúa por medio del aire, o sea que no es instantánea en el momento, sino que se demora un poco más. Y en la vertical está la que se transmite a través de la placenta y parto y a través de la lactancia materna. Aquí en la placenta y el parto puede ser la oftalmia y en la lactancia materna puede ser el VIH. En los tipos de transmisión indirecta tenemos suelo o polvo, agua, fomites, vectores y alimentos, esporulados, tétanos en suelo o polvo, y estos en tipos de transmisión aérea tenemos los parásitos ascáridos, gérmenes cocciloides inmitis y histoplasma capsulatum. En el agua, que se contamina por restos orgánicos, excrementos de animales y humanos. Este es el soporte de transmisión a larvas de mosquitos. En fomites, que son seres inanimados que transmiten infecciones. Transmiten virus y bacterias como herpesvirus, rinovirus, adenovirus, meningococos, neumococos y estafilococos. Por lo general, estos fomites suelen ser objetos como un sombrero, una peineta, utensilios como un cuchillo o un tenedor, etc., que son como objetos personales a lo mejor que uno puede traspasar a otra persona que sea un huésped susceptible si es que uno es quien tiene el agente causal. En los vectores tenemos dos tipos que son pasiva o mecánica, activa o biológica. En la pasiva o mecánica tenemos insectos y animales y en la biológica tenemos artrópodos hematófagos que ingieren el microorganismo infectado. Los vectores son insectos que transportan el agente entre sí, intervienen necesariamente en el ciclo biológico del agente y se denominan activos. Si intervienen como simples vehículos causales se denominan pasivos. En la transmisión de alimentos tenemos en carnes y pescado y leches, que son los que se encuentran con mayor cantidad de agentes patógenos. En el agua, como en un ejemplo, ocurre cuando aguas servidas contaminan las aguas las cuales el hombre se abastece para su consumo. De repente hay un cruce de aguas y la persona puede consumir aguas servidas y automáticamente adquiere alguna enfermedad por esto. En las complicaciones, la mayoría de las enfermedades infecciosas solo tienen complicaciones menores, pero algunas infecciones como la neumonía, el SIDA y la meningitis pueden poner en peligro la vida. Algunas se ven relacionadas con el riesgo de cáncer, como el virus del papiloma, que está relacionado con el cáncer uterino o la hepatitis B o C o cáncer de hígado. Algunas enfermedades infecciosas pueden volver a aparecer. En la prevención de enfermedades es importante lavarse las manos para así retirar todo tipo de microorganismo que podamos tener en ellas. Este es el principal método para prevenir la transmisión de las enfermedades, el lavado de las manos. Vacunarse también es muy importante, ya que así nuestro sistema inmune tendrá una barrera de defensa en caso de que seamos atacados por alguno de estos agentes patógenos. Quedarse en casa al estar enfermo, si nosotros somos quien es el portador, es mejor quedarnos en casa y resguardarnos en vez de salir a espacios públicos o tener contacto estrecho con personas que podamos contagiar. Sobre todo ahora en el tiempo de COVID se recomienda hacer la cuarentena por lo mismo, para no andar esparciendo el agente causante en personas que están sanas o que pueden ser huéspedes susceptibles. Preparación segura de alimentos, lo que quiere decir que debemos lavar muy bien nuestros alimentos y conseguirlo de una fuente confiable donde sepamos que fueron fumigados o están en buenas condiciones. Mantener relaciones sexuales seguras
como con el uso de preservativos para prevenir la mayoría de las enfermedades sexuales. No compartir elementos personales, ya que si nosotros tenemos alguna enfermedad o pues somos susceptibles, al compartir un elemento como por ejemplo un sombrero, podemos contagiarnos fácilmente de, por ejemplo, pediculosis. También es muy importante la desinfección regular de superficies expuestas al contacto, como las manillas de las puertas, las mesas, camas, sillas, tocadores, tazas, platos, utensilios de cocina, instrumentos médicos, teclados, teléfonos, materiales de oficina, juguetes, etc. También es importante o se puede utilizar el uso de barrera como guantes, mascarillas, etc. Muchas enfermedades pueden ser prevenidas si tan solo nos mantenemos limpios y saludables. En el proceso de enfermero tenemos nuestro primer caso clínico de transmisión directa. Usuaria mujer de 30 años llega con contracciones, 37 semanas de embarazo, refiere no haber tenido controles ni haber tomado vitamina, ya que vive en una zona rural y no cuenta con los medios económicos. Al realizar control de signos vitales presenta una presión arterial de 140/86, saturación del 92%, temperatura corporal de 37 grados Celsius. Se le realiza examen de sangre, el cual revela VIH positivo y se le realiza una cesárea de emergencia administrando ACT durante el parto. Diagnóstico de enfermería, interrupción de la lactancia materna, relacionado con enfermedad infectocontagiosa de la madre, manifestado por destete. En el objetivo, la usuaria no transmitirá el VIH al lactante por transmisión directa durante su estadía en el hospital. Esta transmisión es la transmisión vertical. En las intervenciones, educar a la madre sobre el VIH, educar sobre la lactancia materna y la alimentación por biberón, educar sobre los medicamentos de ella y de su hijo, educar sobre autocuidado, educar sobre extracción de leche materna, apoyo emocional. En los indicadores, el infante no presentará sarpullido ni erupción cutánea por la transmisión del patógeno en la leche materna. En el caso 2 de indirecto, paciente de 24 años llega al servicio de urgencias con signos y síntomas de cefalea intensa, con evolución de 3 días. Signos claros de una deshidratación, taquicardia, piel sudorosa, fiebre de 38 y mialgia. Refiere comenzar a sentirse mal luego de regresar de unas vacaciones al país de Brasil. Refiere además de no haber sido inoculado al abandonar el país de procedencia, que sería Chile. Se realiza examen físico correspondiente encontrando erupciones cutáneas en la piel. Se realiza examen de sangre tipo serológico en busca del anticuerpo IgM, MAC-ELISA, el cual sale positivo para dengue. Diagnóstico de enfermería, déficit de volumen de líquidos relacionado con virus activo manifestado por mucosas secas, diaforesis y fiebre. Objetivo: el paciente repondrá su volumen de líquido al cabo de 12 horas. Intervenciones: instalar vía venosa periférica número 18 para fleboclisis e instalar vía venosa periférica número 20 para tratamiento farmacológico SIM, que son los antiinflamatorios. Administrar suero fisiológico de 500 cc cada 8 horas, balance hídrico estricto cada 12 horas, educar al paciente sobre su patología y el prevenir del virus, administrar tratamiento farmacológico, analgésico, antipirésicos, SIM. En los indicadores, el paciente no presentará taquicardia ni piel sudorosa, tendrá temperatura normal, no presentará mucosas secas, diaforesis ni fiebre. Caso 3
directo. Usuario de 49 años llega a servicio de urgencias proveniente del trabajo, ya que tuvo un accidente en este, refiriéndose a que se enterró un clavo oxidado en la extremidad inferior derecha, específicamente en la planta del pie. Se realiza un examen físico en la zona y se encuentra una herida punzante en la planta del pie sin salida, hacia el dorso de este. Se encuentra con calor y eritema local. Diagnóstico de enfermería: pérdida de la integridad cutánea relacionado con herida punzante manifestado por orificio de 3 centímetros sin salida por el dorso del pie, eritema y calor local. En el objetivo, el paciente no presentará cuadro patológico de tétanos. Intervenciones: lavado clínico de la herida, realización de curaciones en la zona de la herida, inscripción y aplicación de esquema de vacunas antitetánicas, tratamiento de puerta de entrada de infecciones asociadas, programa de cuidados y curaciones derivadas de sus SFAM. En los indicadores, el usuario no presentará calor ni eritema local, ni tampoco tétanos. En el caso cuadro indirecto, el paciente de 22 años proveniente de un sector rural de la comuna del Carmen presenta hace aproximadamente una semana decaimiento general, inapetencia, mialgias, febrícula, además tos no productiva, que aumenta de intensidad y frecuencia. También signos de dificultad respiratoria por uso de musculatura accesoria. Al ser controlado en urgencias presenta emesis, dolor abdominal punitivo localizado en el epigastrio y fiebre. El usuario refiere herido aproximadamente hace una semana en el río y en camino a sacar moras con una vasta zarza a la cual no le llegaba sol en todo el día. Se realizan pruebas serológicas y RT-PCR confirmando el diagnóstico clínico de hantavirus. Diagnóstico de enfermería: patrón respiratorio ineficaz relacionado con patología con cuadro clínico activo, manifestado por dificultad respiratoria, uso de musculatura accesoria. Objetivo: el usuario mejorará su patrón respiratorio al cabo de su estadía intrahospitalaria. Intervenciones: se realiza notificación inmediata al MinSal sobre caso positivo de hantavirus y se activa el protocolo. Se procede a realizar aislamiento del paciente por gotitas, monitorización hemodinámica en los EPP necesarios para el aislamiento, educar al paciente u otros pacientes potenciales sobre el contagio de la patología, administrar mediante naricera 2 litros de SOS, instruir al equipo clínico sobre el uso de EPP y tratamiento en pacientes con aislamiento. En los indicadores, el paciente no presentará fiebre ni dolor abdominal, tampoco el uso de musculatura accesoria. En resumen, tenemos que los mecanismos de transmisión se dividen en transmisión directa y transmisión indirecta. En la indirecta tenemos la inmediata, mediata y la vertical. La vertical que se divide en placenta y parto y lactancia materna. Y en transmisión indirecta tenemos por FOMIT, por vector, por agua, por alimentos. Y en vector tenemos por activo o por pasivo. Bibliografía. Gracias por su tiempo.